Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Hace más de 40 años, por Daniel Del Vecchio, Piedras fundamentales de la fe cristiana, un libro que muchos de vosotros, pues sí, ha sido, aquí pone 1980, así que hace 40 años que fue publicado. Tiene varias piedras fundamentales que son esenciales a la vida cristiana y una de ellas se titula Las relaciones cristianas y la cruz. Se refiere a las relaciones entre nosotros. Dije que era un tema de nivel universitario, porque como lo verás y como ya probablemente lo has experimentado en tu vida, de las cosas más difíciles que tenemos entre manos es aprender a relacionarnos bien y también aprender a reaccionar a veces a circunstancias o situaciones que son desagradables, que son todo menos bonitas o menos necesarias, y aún así, como que de alguna manera pues Dios permite, ¿no?, que pasemos por estas circunstancias. Dios nos pone en su cuerpo, los que habéis estudiado los fundamentos, ¿os acordáis de los 3 bautismos fundamentales? Bautismo, el primero, es un bautismo que hace el Espíritu Santo cuando tú naces de nuevo y te mete en el cuerpo de Cristo. Te sumerge, te mete, te injerta en el cuerpo de Cristo. Ese es un bautismo que ocurre incluso antes que el bautismo en agua. El bautismo en agua es una decisión que tú y yo tomamos después de la necesaria enseñanza, y está el bautismo del Espíritu Santo. Pero el primer bautismo es cuando Cristo nos mete, el Espíritu Santo nos mete, el versículo está en 1 Corintios 12, si no me equivoco, donde nos habla de que nos bautizó en su cuerpo. Entonces, claro, una vez que nos bautiza en su cuerpo, estamos rodeados de todo tipo de personas. Personas que tienen mucha madurez en el Señor, y otras que tienen poca o ninguna. Algunas que vienen de Rusia y otras que vienen de Chile, de la punta de Argentina, ahí de Ushuaia. O otros que tienen otras costumbres, ¿no?, que sean Norteamérica, Centroamérica o Suramérica, o norte de Europa o sur de Europa, o los países del este. Y si vamos a la India, pues tenemos otra vez otra cultura y otras formas de ser. Y el Señor nos mete todos en el cuerpo y ninguno somos perfectos. Somos perdonados, pero no perfectos. Entonces, ahí el Señor ha decidido utilizar las relaciones que nos permite tener para seguir puliéndonos, seguir trabajando sobre nosotros y que podamos ser más como Cristo, es decir, amar como Él ama. Porque si esa persona desagradable
Cristo la ama y me la mete en el cuerpo, pues yo también voy a tener que aprender a amarla. Y en el proceso estaré más como Cristo. Los matrimonios entienden, los que han estado en un matrimonio, o los que están en un matrimonio, o en algún tipo de relación cercana, entienden lo difícil que es amar a una persona que no es igual que tú. Es diferente. Hasta en los matrimonios, ¿no? Donde es la unidad más cercana que puede haber en la tierra, estamos llamados a amar a una persona diferente. Y cuando hablamos de la enseñanza del matrimonio, Dios dice, marido, amad a vuestras mujeres. Aleluya. Y cuando habla de las mujeres, dice que las mayores en el Señor enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Se ve que las señoras mayores han aprendido a amar a sus maridos y tienen que enseñar a las jóvenes que todavía les toca aprender. Y hablamos del matrimonio que muchas veces es ideologizado y pensamos que es el cielo en la tierra. Pues sí, lo es, pero hay que trabajarlo, cuidarlo y más cosas. Entonces, si en el mismísimo matrimonio Dios nos llama a amar a personas diferentes, personas imperfectas, o en la familia, los hijos con los padres con los hijos, personas imperfectas, las mismas personas que Cristo ha puesto en el cuerpo. Y repito, si Cristo murió por esta persona y esta persona aceptó al Señor y esta persona también es perdonada, entonces voy a tener que aprender a ver a esta persona con los ojos que Cristo tiene para ella. Muchas veces no tengo los ojos de Cristo. Tengo una actitud, una reacción, una circunstancia, algo malo probablemente, porque cosas malas pasan. La palabra mala es muy fuerte. Vamos a orar para que Dios nos alumbre y creo que más que nunca necesitaremos revelación. Porque cuando hay relaciones difíciles, cada uno exime su derecho y su lógica y no puede ver como ve el otro, ve solamente su perspectiva. Y no es fácil, es un gran desafío y con esa frase corta creo que lo he resumido, ¿no? ¿Cómo ve Dios a la persona? Que me cuesta relacionarme con ella. ¿Cómo la ve el Señor? Y si soy llamado a ser como Cristo, pues en el proceso seré transformado. Por eso Daniel aquí llama esto las relaciones cristianas. No las relaciones cualquiera. Relaciones cristianas y la cruz de Cristo, porque estamos comprometidos con la cruz del Señor. Oremos, mis hermanos, y que Dios use esta enseñanza. Está casi siempre a la orden del día una enseñanza así, porque siempre más o menos estamos pasando momentos difíciles en nuestras relaciones. Y creo que todo lo que podemos aprender, y si quiero orar algo hoy, es que Señor, abre mis ojos y pueda ver cosas que no he visto hasta ahora, y que pueda ver más ampliamente, no solamente mi perspectiva, mi derecho. Y ojo, te decía antes que en la relación matrimonial, que es una relación muy cercana, hemos aprendido y estamos aprendiendo a amar a una persona diferente. Muchas veces en nuestras vidas, muchos de nosotros, por etapas, no nos hemos soportado ni a nosotros mismos. Hemos estado enojados con nosotros mismos a veces, ¿no?
Puede haber distintas, y a veces no podemos vivir, algunas veces escuchamos esa frase, no puedo vivir ni conmigo mismo. Entonces, todo eso es parte de la sanidad y del proceso que Dios quiere hacer. Dios tiene un plan perfecto y glorioso para tu vida y para el cuerpo de Cristo. Y créeme que cuando Cristo nos mete juntos de distintas naciones, de distintas culturas, de distintos colores de piel, de distintos hábitos, y nos mete todo en un cuerpo, no comete ningún error el Señor. Pero Él muy bien sabe qué tarea pendiente hay y nos quiere enseñar con su amor para que podamos ir aprendiendo muchas cosas. Así que pidamos al Señor que nos abra los ojos. Señor, te alabamos y te adoramos. Señor, permítanos pasar probablemente no solamente este viernes, Señor, pero algunos viernes para entender mejor la problemática de las relaciones y cuáles son las provisiones que tú nos das, lo que tú nos has puesto a disposición para poder enfrentar, encarar, arreglar, superar cualquier dificultad que tengamos. Señor, por favor, danos claridad, dame claridad de mente y danos a cada uno claridad para que podamos ordenar y entender las enseñanzas que tú nos quieres dar. Obviamente, Señor, cuando tú nos dices de amarnos los unos a los otros, estás también tocando este tema. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas. Danos tu espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos ver los impedimentos, los problemas, podemos entenderlos y enfrentarlos para subsanar. Sabemos que es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Por qué pasan desacuerdos? ¿Por qué pasan malentendidos? ¿Por qué uno puede incluso sufrir y pasarlo mal en una relación con otro hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Son preguntas que engloban muchos aspectos. Y en estas clases vamos a pedirle al Señor que nos alumbre los ojos. Como punto de partida podemos decir que en ningún momento Dios respalda que dos personas estén peleadas y estén en una situación de enemistad. No respalda esto. Dios nos dice lo que hay que hacer. A veces no queremos mover ficha. Y ahí se mezcla la falta de humildad, la falta de amor, puede ser, ¿no? O de mansedumbre. Hay versículos muy tajantes. Me gustaría que abramos la Biblia tú y yo en Efesios y en Colosenses. Ven conmigo a Efesios 4. La mente del Señor es siempre de arreglar las cosas. Y en el proceso de arreglar, pues todos aprendemos. De mantener una situación sin arreglarla, o como a veces se ha escuchado, pues yo me voy a otra iglesia porque no quiero hablarme con esta persona. Uno es libre de hacer lo que quiere, pero mientras hay enemistad en el corazón, Dios no va a recibir tus oraciones, esté aquí o esté en otra iglesia. O dice, pues yo no me hablo con mi marido y voy a hacer habitación aparte, ¿no? Entonces, muchas veces se ha escuchado en los matrimonios, ¿no? ¿Por qué están peleados, no? Puede haber otras razones por las cuales un matrimonio hace habitaciones aparte. Pero o tú te vas a dormir al sofá, se ha escuchado. ¿Por qué? Pues porque
hay pelea. Bien, pues la mente del Señor es siempre la restauración. Mira, Efesios 4:1. Ahí tenemos a Pablo que era preso cuando escribió la epístola a los Efesios y dice, yo preso en el Señor. Y está transmitiendo la carga de su corazón. Os ruego que andéis digno de la vocación. La vocación es el supremo llamamiento de Dios. ¿Vale? El llamado de Dios sobre tu vida, con que fuiste llamado. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Me llama tremendamente la atención que Pablo menciona el llamado de la persona. El llamado de la persona es probablemente, después de ser conformado a la imagen de Cristo, la siguiente cosa más importante para tu vida. Es que cumplas la meta por la cual tú fuiste creado. ¿Vale? Primero, ser conformado a la imagen de Cristo, sea cual sea tu trabajo, tu función y el lugar que ocupes en el cuerpo de Cristo, ser transformado en la imagen de Cristo. Esa es la primera meta que cada cristiano tiene. Cristo nunca nos salvó para que nos mantuviéramos como estamos, igual de egoísta, igual de frío, igual de sin compasión o igual de sin amor. No, Cristo nos acepta, nos ama como somos y nos quiere levantar y nos llama a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y la segunda meta dentro de esta es de cumplir el propósito por el cual has sido llamado. Y cada uno de nosotros hay estas obras, te acordarás, en algunas clases anteriores hemos hablado de que el plan de Dios está escrito desde antes que naciera. El plan de Dios para tu vida está escrito por la mano de Dios. Todas estas cosas fueron escritas. Luego llegaron a realizarse. Y tu tarea, mi tarea es, mientras ando con Cristo hoy y mañana y pasado, pues el plan de Dios se va a ir desarrollando en mi vida. Y Pablo hace mención de esto, de ser digno de la vocación a la cual fuimos llamados, pero ahí metido la relación entre los hermanos. Porque no hay ningún llamado que no tenga que ver con personas. Aquí nos dice que para cumplir ese llamado vamos a tener que aprender humildad y mansedumbre. La mansedumbre es ser manso, es ser enseñable, es ser flexible. Cuando Dios te habla, cuando una autoridad espiritual, el pastor o otro responsable te habla, haz la flexibilidad, no la dureza y la soberbia. Y dice aquí, me maravilla esta palabra, soportaos en el Señor. ¿Tengo que aprender a soportar los hermanos? Aquí no dice amor, amor lo dice después, pero dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, con mucha gana. De ante todo guardar la unidad del Espíritu, porque cuando Cristo nos puso en el cuerpo por su Espíritu Santo, nos puso en un cuerpo que es uno y que debe ser uno, nos dio su paz. Entonces, el vínculo que te une, aquí en el vínculo de la paz, el vínculo entre nosotros tiene que ser un vínculo de paz. ¿Tú ves cómo ese es un tema de nivel universitario? Porque ahora mismo seguro que te acuerdas de alguna relación un poquito difícil que puedas haber pasado o estar incluso ahora mismo teniendo. Entonces, con mucha gana de guardar lo que Dios me ha dado de la unidad, y manteniendo paz entre nosotros. Esto es 10,000 veces más importante que llevar la razón. Los varones testarudos como somos,
nos gusta tener la razón. Cállese, cállate. Pues esto no es el vínculo de la paz. Y vale, pero tú ves, si todo fuese bonito en el mejor de los mundos, nunca aparecería esta palabra soportando. Soportando pues puede significar llevar las cargas los unos de los otros. Mira, el hermano siempre se olvida esto, se lo he dicho 10 veces, pero siempre se lo olvida, siempre se lo olvida. Se lo he dicho requete de veces, siempre se olvida. O como cuando decimos no lleguemos tarde, hoy he llegado yo tarde. No lleguemos tarde, y los demás soportando con paciencia, pues la flaqueza, las debilidades, los fallos de los demás. ¿Cómo? Yo no voy a soportar esto, no estoy dispuesto a aguantar esto, lo tuyo no se puede aguantar. Pues en amor. El amor no es algo lógico, es un sacrificio que hacemos porque amamos al Señor y porque Él metió su amor en nuestros corazones. Colosenses 3, versículo 12. Aquí vamos un poquito más adentro de la problemática. Hay una problemática para relacionarse en paz. Si no hubiera problema, la Biblia no daría ninguna solución o respuesta, no daría enseñanza al respecto. Nos hablaría de las calles de oro, nos hablaría de las profecías solamente y de los dones de sanidad solamente. Pero nos habla muchísimo de las relaciones. Colosenses capítulo 3 y nos dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, eso es tu identidad en el Señor. Hablamos mucho de la identidad nueva que tenemos en Cristo y la tenemos que conocer, la tenemos que tener, pero ahora, ¿qué tengo que hacer siendo este santo y amado Hijo de Dios? Vestirme de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, segunda vez que lo dice la Escritura, soportándoos unos a otros, perdonándoos. Allí ya es que ha habido un fallo grave, ha habido un pecado, porque hay que perdonar. Ha habido una ofensa, ya no es solamente modales, que sí, que los modales son muy distintos y la forma de ser muy distinto. Uno contesta más rápido, uno contesta más fuerte, uno contesta más bajo. Eso en principio no tiene por qué ser un pecado. Pero aquí nos dice que sí ha habido pecado y entonces hay que perdonar unos a otros. Si alguno tuviera queja, ¿te has quejado alguna vez de alguien? ¿Sí? Si alguno tuviera queja, pues perdonar y soportar. ¿Cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo? Lee la palabra. De la manera que Cristo te soporta a ti, te perdona a ti, así también hacedlo vosotros. Gracias, hermano. Gracias, Juan. Hacía falta ese amén. Todos estamos ahí con esa dificultad, pero la razón, sí. Sí, nos cuesta y ciertamente hay que morir al yo, al orgullo, a mi razonamiento muchas veces. Pero como dije antes, si Cristo amó a esta persona, ama a esta persona, murió por ella y ella cree en Él y ha recibido el perdón del Señor, y yo también he sido perdonado por Cristo, entonces debo
perdonar a la otra persona y soportarla y perdonarla. Esto es muerte para el yo. Estamos de acuerdo. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Puede haber 10 iglesias locales, pero hay un solo cuerpo. Y si una persona no resuelve la herida y la ofensa y la queja y la amargura que tiene en su corazón, seguirá con problema en cualquier otro sitio. Porque hay un solo cuerpo. Pero el Señor nos ama. A veces Dios permite que podamos cambiar de lugar, porque así pues no vemos la persona. Dios nos puede permitir esto. Vamos tratando con el tema. Más adelante conseguimos aprender, madurar más, y ahí vamos superando el tema, ¿no? A veces Dios permite también esto. Pero es como segunda opción. Entonces, vamos a seguir. Entonces, cuando yo leo la palabra, y ahí me gustaría que cada uno pudiera aportar, me parece que frente a relaciones difíciles, Dios nos da 2 líneas de actuación. Cuando hay una relación que duele, que hace daño, que no funciona, Dios me da 2 líneas de actuación. La primera la hemos leído: tener misericordia, humildad, paciencia, perdón. Mucho de todo esto a lo largo de toda nuestra vida. La Biblia nos dice que es honroso pasar por alto la ofensa. No nos dice si te ofenden tiene que ir a por el hermano y encajarlo y arrinconarlo y sacudirlo. No dice esto. Dice que el que pasa por alto la ofensa le es de honra para él. Entonces, esa es la primera línea de actuación. Pero no es la única, porque también hay que hablar las cosas. Entonces, la segunda línea es, si hay pecado, y que los hay, errores, falta de sensibilidades, que las hay, ofensas, que las hay. Entonces, de vez en cuando hay que usar esa segunda línea, que es hablar con la persona. Pero también la Biblia nos instruye con qué actitud hay que ir a hablar. No se puede ir a hablar con la escopeta cargada. A ver tú. Y empezar a soltarle todo mis perspectivas, mis razones, mis juicios, mis prejuicios. Eso no conduce a la unidad del cuerpo. El pasaje de la Biblia que nos enseña que debemos ir a hablar es Mateo 18. Si quieres leerlo conmigo. No es que debamos, pero es una de las vías que Dios nos pone a disposición. A veces preferimos orar por la persona, preferimos que sea Dios que le habla. Yo personalmente, te doy un testimonio personal, he visto y he tenido relaciones donde, por no ver la manera adecuada, constructiva y edificante de poder hablar con la persona, he decidido no hablar. He usado de misericordia y de perdón, he preferido no hablar y he orado. Y Dios es más poderoso que yo cuando habla. Y Dios sabe usar las palabras que hay que usar para que la persona entienda el mensaje. Y eso también quiero recomendar a los que no están casados entre nosotros y piensan un día casarse. ¿Por qué Dios dice de casarse con un cristiano y no con un no cristiano? ¿Por qué?
Porque a veces la comunicación horizontal no funciona. Y necesitas pasar por la cabeza. Tú estás intentando decirle algo a mi esposa, yo estoy intentando decirle algo a mi esposa, ella no me entiende y no hay manera que me entienda y se lo diga de mil maneras, no lo entiende, entonces me pongo a hablar con el Señor, sabiendo que ella es hija de Dios y también oye de Dios. Entonces hablaré con el Señor. Una vez que haya hablado con el Señor, a lo mejor el Señor me pone el espejo a mí y me habla a mí. Pero también puede que le hable a ella. Y entonces ella lo entiende ya. Y no hace falta que me pierda la paz hablando horizontalmente, porque como no pasa sobre este punto, por decir algo, ¿no? Pues entonces hablo con el Señor. Si tu cónyuge no es cristiano o no oye a Dios, no tiene relación con Dios, cristiano de boquita, pero no tiene comunión con Dios, ¿cómo te vas a atrever en un viaje de por vida con alguien que cuando tú no le puedas hablar, tampoco Dios le va a poder hablar? Porque Él no escucha. ¿Me entendéis? Los jóvenes, los menos jóvenes. Nos casamos con alguien que ama al Señor, que sea humilde, que sea moldeable. Si tenemos, eso si tenemos la opción de hacerlo, ¿no? Si ya venimos casados de antes, eso es otra cosa. Ahora hay que aprenderlo sobre la marcha. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, eso pasa. A veces hay ofensas, a veces las ofensas que pensamos que lo son, no lo son de verdad, a veces son mentiras, prejuicios que van volando por ahí, pero otras veces sí, ha pasado errores, ha habido falta de humildad, ha habido ofensas, ha habido una palabra fuera de lugar y el hermano se ha quedado herido y ofendido, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú estando y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí vemos que la meta de este versículo es ganar al hermano. Dios no quiere que se mantenga la separación. Dios quiere que hablando se entienda la gente. Y ahí me gustaría darte una frase muy sencilla, porque muchos no se atreven a ir a hablar con la persona que le ha hecho daño. Prefieren ir a hablarlo con todo el mundo, que eso es un pecado, a tu cuenta. Si tú vas a compartirlo con otras personas, es un pecado, a no ser que tú vayas al pastor o a un consejero para pedir consejo de ver cómo hay que actuar. En este caso ya no sería pecado, pero si vas a comentarlo con todo Kiki, eso es un pecado para ti, porque ya iremos en detalle si Dios permite. Entonces, la meta del Señor es de ganar al hermano, es de restablecer la comunión que Cristo nos dio al principio. Así que tengo que ir a hablar al hermano porque he elegido de ir a hacerlo y tendré que hablar con él para que me oiga, que entienda lo que estoy intentando decir y que pueda escuchar mi queja o mi objeción o mi falta de estar de acuerdo con lo que ha hecho la persona. Entonces, ahí yo creo que frases sencillas como entrar a la persona con una pregunta, no con una acusación, no con la escopeta cargada. ¿Vale? El término aquí, ve y repréndele, no es repréndele con la escopeta cargada. Podría guiarnos a confusión. Es ir a hablar del asunto que te duele para ver si consigues que la persona escuche lo que tienes que decir. Entonces, cuando tú vas a hablar con esta persona, es muy importante que la escuche y que ella te escuche y que haya ese mínimo de madurez.
Cuando la ofensa domina tu corazón, es como tener una viga en el ojo y tú no puedes ayudar a nadie a quitar la paja de su ojo. Eso también Cristo nos lo ha enseñado. Nos dice que sí, podemos ir a hablar con el hermano que nos ha hecho daño, pero ¿cuál es el requisito anterior? Quitar la viga. Porque si uno va con un pedazo de ofensa en el corazón, no va a haber nada para poder ayudar al hermano a sacar la paja que tiene. Cristo no dice que la persona no tenga paja en el ojo, pero nos está llamando la atención para que cuidemos sumamente de que antes de ir a hablar vayamos habiendo quitado la ofensa, lo cual necesitaremos humildad, necesitaremos perdón, necesitaremos amor para proceder a estas cosas de preparación, y entonces ahora voy a hablar con la persona. Y entonces cuando voy a hablar empiezo con una pregunta, digo, ¿te acuerdas, Juan, el otro día que nos cruzamos justamente ahí fuera en la acera? ¿Y qué fue lo que tú me dijiste? Porque yo he oído, vete a freír espárrago. Yo he oído esto. Pero ahora voy a Juan y le pregunto, ¿qué es lo que me dijiste el otro día cruzando ahí la acera? Y el hermano, pues en este momento, le damos la oportunidad que pueda explicar lo que ha querido decir. ¿Tú me entiendes? Entonces, entrando al hermano con una pregunta no es ofensivo, no es una escopeta cargada, es intentando entender y aclarar. Y si de verdad me dijo, puede que me diga, ay hermano, lo siento. ¿Entonces? Ha hecho falta una pregunta para que me diga, lo siento. Estaba enojadísimo, no sé qué, no sé cuánto, y te dije, vete a freír espárrago. Perdóname. Ya se ha zanjado la situación y no va más lejos. ¿Vale? O pudiera ser que dice, no, yo estoy enojado contigo y te he dicho esto porque lo pienso y lo creo. Vete a freír espárragos, dice. Entonces, dice, wow, hermano, entonces tú me lo explicas un poquito mejor porque no entiendo lo que me quieres decir con ese enojo y esa frase. Tú entiendes que no me siento bien y por eso he venido a hablar contigo para que me expliques por qué lo ves así. Y en donde con humildad y escuchando, y ahora me tocará escucharle al hermano, ¿por qué me ha dicho que me vaya a freír espárrago? Si fuese el caso. Pero en el 90% de los casos el hermano me va a decir, ay, perdóname. O me va a decir otra cosa. Yo no he dicho esto. Yo he dicho otra cosa. Y ahora está explicando y tú tuviste un malentendido y te das cuenta que lo que explica da razón, cuadra con lo que... Y entonces te das cuenta que no había lugar a la ofensa porque el hermano nunca ha dicho esa frase. Estoy tomando un ejemplo que es blanco y negro, ¿no? Hay muchos ejemplos en la vida real que son más grises. Y entonces le pregunto al hermano, ¿qué es lo que ha querido decir el otro día? Y él me lo dice y él me lo explica y ahora yo lo entiendo. Y así se arregla. Y ese es el plan que Dios tiene. Si tu hermano peca contra ti, ve y hablar tú y él solos. Y aquí hemos de reconocer que la iglesia hemos metido mucha la pata cuando hemos extendido la ofensa a otras personas que no han visto la situación, que no han escuchado la situación. Me vienen a mí y me dicen, ay, pastor, lo que me ha dicho lo que me ha dicho este. ¿Vale? Y cuando tengo la oportunidad de preguntarle, cosa que él debería hacer él, pero lo hago yo, ¿qué le has dicho tú el otro día? Me entero que no tiene nada que ver. Y entonces hay una enorme ofensa de separación. El diablo le encanta hacer estas cosas y nosotros los sabios hemos de aprender a quitarle las armas al enemigo, a quitarle los trucos y las mentiras. Permítame decirte otras cosas. Yo he tratado con personas con mucho rechazo en sus vidas, ¿vale? Y una persona que tiene hasta un espíritu de rechazo, pueden cruzar al lado de una persona
La persona le dice hola y la persona entiende y percibe el contrario. O no le dice nada, es que lo he visto y he confrontado a las personas y este dice el otro dice no, y habla con una herida tremenda porque el enemigo aprovechó cualquier situación para pinchar el rechazo. La persona se siente rechazada con una llaga que todavía no está sanada en el corazón de la persona. Y a veces circunstancias que han sido difíciles emocionalmente en nuestra infancia, cuando volvemos a vivir circunstancias similares, como que hace una conexión, nos toca en una herida y nos hace temblar. Entonces, todo eso son cosas a tomar en cuenta, porque a veces pues hasta necesitamos sanidad emocional para que estemos completamente sanados y ya no ocurrirán más estos malentendidos. Pero observa, en Mateo 18 nos dice en el versículo 16 que Jesús pone la provisión para una salida aún diferente si no consigues entenderte con el hermano. Si no consigues entenderte con el hermano, porque el hermano te ha mandado a freír espárrago y él se mantiene en su situación, en su postura, entonces si no te oye, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, tenemos que llevar con nosotros testigos, pues personas que a lo mejor le han pasado igual. Esto puede pasar, que el hermano Juan, perdóname que estoy usando tu nombre, es un ejemplo hipotético, lo sabéis, ¿no? No me ha dicho que vaya a freír espárrago, ¿no? Que me encantan los espárragos, que no me lo ha dicho. Entonces, pues si el hermano tiene esa actitud y se mantiene así de que vaya yo a freírme espárragos, probablemente tarde o temprano se lo va a decir a otra persona también. Y va a haber más personas heridas por lo mismo. Pues entonces hacemos lo que dice aquí. Vamos con 1 o 2 más, ¿vale? Y vamos a hablar con la persona. Y entonces decimos, Juan, ¿te acuerdas el otro día que me dijiste esto? Pues resulta que a esto le dijiste lo mismo y a este también le dijiste lo mismo. Y entonces se está intentando ganar al hermano otra vez, pero solamente entre los 3 implicados. Estamos intentando ganar al hermano otra vez, hablar con él otra vez. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas así? No es una actitud correcta y lo corregimos. Lo corregimos entre nosotros, intentamos hacerle entender las cosas. ¿Qué no quiere entender? Pues aún así Dios pone una vía, un paso más. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Eso es al liderazgo de la iglesia, al pastor, a los responsables, ¿vale? Y entonces ahí nos vamos a poner a hablar con Juan y vamos a escucharlo. Juan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y entonces a lo mejor pues ese día nos enteraremos de por qué está así. Y si no hay una razón, simplemente la mala gana, simplemente la mala, aquí se dice leche, ¿no? La mala de esto, que uno no quiere, porque tiene un corazón malo, ¿vale? Pues entonces se verá claramente, después de haber hablado con el consejo, y hasta el momento, pues si la persona no está dispuesto en cambiar, ¿vale? Pues nos dice aquí, tenerlo por gentil y publicano, es decir, trátalo como un inconverso. Porque esta persona no está pecando, ¿vale? Y no quiere arrepentirse. Pero antes de llegar a este punto hay que hacer los demás puntos y establecer claramente el hecho de que la persona no quiere arrepentirse. ¿Me entiende? Eso es una situación bien distinta de un malentendido, de unas sensibilidades, de unas palabras fuera de lugar
que todos estamos en un proceso para cambiar. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo algo? Por ejemplo, yo he escuchado a otros maestros enseñar así. Yo no veo que las Escrituras nos apoye a ninguno de nosotros a la hora de ser ofendido por temas personales. Más que lo que he dicho. ¿Vale? Perdonar, mansedumbre, humildad, o quítate la viga y ve a hablar con la persona. Pero darte la razón porque has sido herido por un hermano, no lo veo en la Escritura. Y entonces también he escuchado la enseñanza de que como cristiano hemos de renunciar a nuestro derecho de ser ofendidos. Porque cuando nos ofendemos, ¿qué parte de ti se ofende? El orgullo, muchas veces el orgullo, el egoísmo. Entonces, la ofensa es algo que nosotros tenemos derecho de estar ofendido, obviamente, pero que nos conviene como cristiano a aprender o intentar con el Señor decir, pues, mira, yo renuncio a mi derecho de ser ofendido. Entonces, a partir de ahí ya he quitado la viga también de mi ojo. Y no quiero decir con esto que estoy pasando la mano a nadie, pero estoy intentando aprender cómo Cristo ve a la otra persona. Hay personas que se ofenden hasta con Dios. ¿Tú conoces y tú has escuchado personas que están ofendidas con el Señor y se quejan de Dios y juzgan a Dios? Pues hay muchas. En cuanto a nosotros, cuando nos ofendemos y estamos ofendidos, solemos meter la pata y solemos seguir una cadena de pecado. Puede que haya habido un pecado contra ti, pero la madurez va a ser de poder aislar esto. ¿Vale? Mientras, si no lo hago por mi falta de madurez, por mi falta de humildad, mi falta de misericordia. La misericordia es el amor del Señor, es darle a la otra persona lo que no se merece. Eso es la misericordia. Y ese es el camino que Cristo te llama a andar. No quedar ofendido y pareces que tienes el derecho de estar ofendido y te sientas en tu ofensa y de ahí nadie te puede mover. Cristo no comparte esto. Aunque puede haber habido alguna razón, habrá que tratarlo e ir yendo adelante. Mira, veo que en el cuerpo de Cristo cada uno tiene un libre albedrío. Cada uno. ¿Vale? Y Cristo respeta el libre albedrío de cada uno. Ese libre albedrío debemos ponerlo al servicio de Dios y de los demás. No debería usarse para ofenderse y pensar mal o hablar mal de otros. También cada uno somos bien diferentes, no solamente dentro de una misma familia, cada miembro es diferente, sino también en nuestras costumbres, nuestras culturas, nuestro idioma. ¿Y por qué Dios permite que seamos tan distintos? Porque Él es rico en diversidad, en colores. Dios no es unidimensional, Dios tiene más que 3 dimensiones. Y podemos ver personas que piensan muy distinta de ti y de mí, y tenemos que amarlas e intentar comprenderlas. Y después las podremos ayudar. Si entramos con un juicio o un prejuicio, no vamos a poder ayudar. Pero si queremos el corazón de Cristo, pues una persona viene con cualquier circunstancia opuesta al Evangelio, tendremos que
intentar entenderla y por qué la persona es así. También cada uno de nosotros tenemos un llamado, pero tenemos un llamado distinto. Tenemos unos dones distintos. Si cuando ves a los músicos tocar y alabar, se le ocurre el pensamiento, dice, mira estos, ¿quién piensan que son ahí en alto? Probablemente uno no piensa conforme a la sabiduría. Tenemos talentos distintos, dones distintos, llamados distintos, y todo ello para que nos complementamos. El cuerpo se complementa, la fuerza de uno cubre la debilidad de otro. Pero para eso tendré que tener la madurez de poder dar de mí. Porque no todas las herramientas del carpintero son las mismas. Y Cristo es el carpintero celestial, nosotros somos miembros de su cuerpo, piedras vivas, y como leemos en 1 Corintios 12, uno es una mano, otro es un ojo, otro es una pierna, otro es una rodilla, otro es un riñón. Y todas las herramientas del carpintero no son las mismas, ni siquiera todos los destornilladores, que en principio hacen lo mismo. ¿Un destornillador para qué es? Para apretar tornillo y desatar tornillo, ¿no? Aquí tenemos hermano carpintero. Pues ni todos los destornilladores, y hay decenas de destornilladores. Hacen todo lo mismo, pero son diferentes. Mira, está el destornillador plano, está el de estrella, o el de cruz, está el Posidriv, están los torx de 6 puntas, están los torx de seguridad, están los hexagonales, están los three wings, están los spanners, estos destornilladores que son 2 puntos, están los pentalobe para los ordenadores Apple, están los destornilladores según su longitud, según su mango y según su diámetro. Hay destornilladores de caraca, y si te molesta el ruido de la caraca, te vas a ofender con la caraca. Tú no puedes estar quieto como los demás destornilladores que trabajan callado y tú tienes que hacer tu llamado, parece que quieres llamar la atención. Y hay otros destornilladores que llaman la atención. Son los de imán. Y los destornilladores de imán son fantásticos porque cuando los mete en un sitio donde has perdido un tornillo, el destornillador de imán trae el tornillo. Entonces, tú ves, nosotros, porque no todo el mundo es como yo, que yo soy un destornillador planito, pues entonces empiezo con los celos, con las envidias, con las contenciones, empiezo a juzgar, tengo mi mente abierta al diablo que manda flechas. Mira, ¿quién cree que es? Tiene 6 costados, ese destornillador. Y todo sirve para lo mismo, en la mano del maestro. Entonces, hay cosas que están en este nivel y hay otras cosas que son pecado. Que el que de 2 puntas se cree el rey y actúa como tal. Pues vamos a ver la manera de enseñarle que él no es el rey. Que el rey es el que lo coge al destornillador y lo usa. Y que él, aunque es diferente, es verdad, Dios le ha dado talentos distintos, formas distintas. Mira, destornilladores. Creo que eso ha sido una imagen que Dios me ha dado hoy. Porque, mira, los torx son esos hexagonales, ¿no? De 6 puntas. Pero los de seguridad, pues son la misma forma exterior, pero por el medio tienen un agujero. Y son para impedir de deshacer tornillos que no se deberían de deshacer. Y hace falta un destornillador especial, que son los de seguridad. Entonces, entre estos 2 tipos que son aparentemente igual, puede haber celos y envidia. Es que yo soy más que tú, quieto,
Yo sirvo para la seguridad. Tú eres común. Pues eso es un pecado, pues claro, pues habrá que tratar y ver y cómo orar y hablar con la persona. Pero ¿quién va a hablar con la persona? Pues lo hemos dicho antes. Y dentro de todo esto hay personas que no han visto un destornillador en su vida, ni sabe cómo funciona. A lo mejor aquí todo el mundo ha usado un destornillador. Aquí otro carpintero, don Fernando. Está bien, ¿no? La descripción de los destornilladores. Y claro, un carpintero tiene muchas más herramientas. Dios nos mete en su cuerpo y quiere, mejor dicho, manda que nos amemos. Amén. Manda, ¿no? A veces no conocemos las personas, no sabemos cómo piensan. Es muy natural y muy fácil. Yo lo he hecho y así he visto mis errores y creo que todos lo habremos hecho un día. Es prejuzgamos a las personas, las encajamos en una caja que no es como Cristo ve la persona. Entonces una pregunta muy sabia será: Señor, dame tus ojos, ayúdame a ver la persona como tú la ves. Y perfecta no es, ni tú tampoco. Un día me dijeron que si yo encontraba una iglesia perfecta, que no me fuera. No te vaya, porque si te vaya no va a ser perfecta. Ninguno de nosotros lo somos. Y Dios nos manda a aprender. Con todo esto, yo no digo que el otro sea perfecto. El otro es un pecador también amado por la gracia y la misericordia de Dios. Hablará más de la cuenta el hermano, se levantará más de la cuenta, herirá sensibilidades, no tomará a las otras personas en cuenta, mirará lo suyo propio, no ve el del otro y tantas cosas así. Pero por favor, lee los proverbios, lee la Biblia y vas a ver que donde hay contienda, Dios nos respalda. Donde hay falta de perdón, Dios nos respalda. Donde hay malo rollo, Dios nos respalda. Dios manda que se arregle. Aleluya. Y nos dice que es de la honra pasar por alto la ofensa. Nos dice que el que da rienda suelta a toda su ira, nos dice que es un necio, que habla de muchos versículos que hablan de estas cosas, ¿no? Muy bien, pues, por ejemplo, si quieres leer, voy terminando, son las 8 ya, te doy un versículo que puedes leer en casa. ¿Tú sabes que un día Pablo y Pedro tuvieron una trifulca? Pablo y Pedro, de un desacuerdo, Pedro actuó mal y Pablo lo reprendió en público. ¿Vale? Pues puedes leer el caso en Gálatas 2, 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Muy bien, quería haber leído de este libro, pero el material es tan grande y tan profundo que añadiremos más clases al tema. Te quiero dejar con alguna reflexión. Las 3 R's que toda nuestra vida estaremos aprendiendo. No hay ninguna de estas R que alguien pueda decir ya lo tengo superado y no necesito más en esta área. 3R. ¿Cómo responder
cuando Dios te habla. Responder a Dios. 2. ¿Cómo relacionarse con las personas? Estaremos aprendiendo toda nuestra vida. La R de la relación. Y la tercera R, reacción a las circunstancias. De repente aprendes que estás enfermo, que el otro está enfermo. ¿Cómo reaccionamos a las circunstancias? Responder a Dios, relacionarnos con las personas y reaccionar a las circunstancias. Lo estaremos viendo la semana que viene. 20, mi hermano. Seas plano, seas cruciforme, seas torx de 6 puntas o de seguridad o sin seguridad, seas triwing, seas hexagonal, seas con solamente 2 agujeros, seas el pentalobe, este es largo, corto, fino o grande, seas de carraca con ruido o imán que atrae a todos los tornillos. 20. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu amor, gracias por tu grandeza. Gracias por tu pueblo, Señor. Tú nos amas tanto, 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 tanto que nos has abrazado. Y cuántas cosas aún quieres cambiar en nuestras vidas y todavía ni siquiera lo hemos entendido. Pero nos amas así y nos aceptas así. Y nos dice que nos aceptemos los unos a los otros como tú nos has aceptado. Señor, te bendecimos y te alabamos. Sigue sanando nuestros corazones, Señor. Necesitamos sanidad. Sigue, Señor, sanando, hablándonos a cada uno, Padre, que podamos seguir adelante y correr con paciencia la carrera que has puesto delante de nosotros. Amén. Dios te bendiga. Aleluya.